Ciencia, salud y medio ambiente. Octavo grado. Tipos de tejido vegetal, parte 1. Hola estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a continuar con una de las temáticas que hemos venido desarrollando. Sin embargo, haremos un cambio taxonómico. Vamos a hablar sobre tejidos, pero de los vegetales. Ahora vamos a introducir otros conceptos. Primero, tendríamos que recordar un poco acerca de la anatomía celular de las plantas y vamos a hablar de algunas otras cuestiones un poco nuevas, que sería básicamente la diferenciación celular. Vamos a hablar además sobre sistemas tisulares, sobre plasmodesmos, sobre plastidios y otros muchos términos nuevos. Pero no te preocupes, como siempre vamos a iniciar haciendo un recorrido por la historia. Acompáñame. El estudio de la anatomía vegetal tiene orígenes probablemente tan antiguos como la misma civilización. Lamentablemente existen pocos registros de ello. Se sabe que hace unos 2300 años, dos griegos, Aristóteles y Teofrasto, impulsaron el conocimiento sobre morfología y clasificación de las plantas, aunque no tenían el rigor científico posterior. En América prehispánica, por ejemplo, existía una fascinación por las flores y un respeto hacia las plantas debido a sus propiedades curativas. De esta forma, los monarcas solían contar con sus propios jardines botánicos. En México Central se efectuaban fiestas donde participaban los xochimanques u oficiales de la flor. Los mayas incluso diseñaron una taxonomía específica para las especies vegetales. Hacia finales del siglo XVII inicia el conocimiento científico imperante en la actualidad, con los dos trabajos de un viejo conocido, Marcello Malpighi, cofundador de la anatomía vegetal moderna. ¿Quién es el otro fundador? Pues Nehemías Grew. Este personaje, a veces olvidado, hizo en 1682 las descripciones más precisas de su época para la estructura de casi todos los órganos conocidos de las plantas: tallos, raíces, hojas y flores. Incluso efectuó la primera descripción registrada sobre la estructura microscópica del polen. No conforme con ello, hipotetizó que los estambres eran estructuras masculinas y realizó pruebas bioquímicas de los tejidos. De hecho, Linneo nombró a un género de plantas en su honor, Grewia. Bien, hemos visto cómo las plantas han sido importantes para la humanidad desde hace mucho tiempo, y esto tiene que ver mucho con sus propiedades, que incluso podrían ser curativas o podrían dar alguna que otro material que podamos utilizar en la vida cotidiana. Ahora, todas estas estructuras vegetales tienen su origen, o básicamente provienen, de la anatomía de una célula vegetal. Bien, lo primero que debes saber, seguramente ya conoces, es que una célula vegetal está rodeada por una envoltura que llamamos pared celular. La pared celular, pues, es esta estructura rígida que envuelve, normalmente está formada por un polímero llamado celulosa. Algunas células vegetales no solo tienen una pared celular, sino que tienen una estructura secundaria como esta que observamos acá. Esta pared secundaria está formada por un polímero llamada lignina y le confiere gran resistencia a las células. De hecho, las maderas poseen muchas paredes reforzadas con lignina y por eso tienen la característica de su firmeza. Otra cosa que llama la atención de ver a una célula vegetal es esta enorme estructura que tenemos al centro, el cual llamamos vacuola. Esta vacuola sirve como un reservorio de agua para el proceso que conocemos como fotosíntesis. Ese reservorio de agua también ayuda a mantener la presión osmótica de las células, porque una célula vegetal debe mantener cierta presión para soportar su rigidez, pero además para poder crecer. Es decir, una célula vegetal crece empujándose por dentro.
Esta vacuola es tan grande que si ustedes observan en esta zona de acá, vemos al núcleo de la célula está desplazado hacia un lado. Es decir, la maquinaria de las células vegetales ha priorizado muchas estructuras en lugar del núcleo que sirven para hacer la fotosíntesis. Y seguramente se estarán preguntando cuáles son esas otras maquinarias para la fotosíntesis. Pues bien, se trata de los plastidios que conocemos como cloroplastos, que tienen este color verde. Pero no todas las células tienen cloroplastos, aunque sean vegetales. ¿Por qué? Bueno, si ustedes observan otras plantas, por ejemplo, algunas plantas como las que tengo acá, obviamente ven que las hojas son verdes, pero los tallos no lo son. De hecho, en los tallos hay muchas células que están, por decirlo así, vacías. Quiere decir que las células están muertas, solo quedan un cascarón. Las células vegetales son funcionales para la planta aunque estén muertas. Entonces, no es tan cierto que todas las células vegetales tengan cloroplasto, pero la mayoría los tiene. Usualmente encontramos células de este tipo en estructuras verdes y, si ustedes pueden observar, hay una característica mecánica en las hojas que básicamente recuperan su forma original. Son un poco blandas, por decirlo así. Esto se debe a que la pared celular que tienen estas células es delgada y formada por celulosa, mientras que otras células son bastante más resistentes, no se doblan con facilidad porque tienen esa pared secundaria que es la que les da la firmeza. Asimismo, tampoco podemos afirmar que solamente las hojas hacen fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos este cactus que en su tallo tiene un color verde, el color verde que es característico de las clorofilas que nuevamente está en los cloroplastos. De ahí viene otra característica muy particular de las células vegetales y es su diferenciación. Al igual que en los animales, como estuvimos observando, las células vegetales se diferencian a través de divisiones sucesivas. De hecho, algunas de estas divisiones conllevan a células muertas, como estuve explicando anteriormente. Pero digamos que estas células no van a morir, sino que quedan en otra célula que podría ser la célula de una hoja, de un tallo, como el tallo de este cactus. Las células vegetales tienen la capacidad de desdiferenciarse, es decir, de regresar de su forma final, por decirlo así, de cuando ya es una célula de un tallo y regresar a ser una célula germinal. Esto es lo que les confiere a las plantas aquella enorme facultad de regenerarse. Por ejemplo, cuando uno hace una siembra por estaca, entonces uno corta el tallo y luego aparecen unas raíces. Esto es así porque las plantas pueden regresar una célula a su estructura original y desdiferenciarse nuevamente para luego tener otra célula diferente que sería una célula de raíz. Esto es muy importante en cómo se comportan los tejidos vegetales. Esta capacidad de diferenciarse y desdiferenciarse y producir toda clase de estructuras. Sin embargo, una planta adulta debería tener sus estructuras como las conocemos. Precisamente eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales de las plantas y cuáles son las características que tienen estas? ¿Tendrán plastidios? ¿No tendrán plastidios? ¿Estarán vivas? ¿Estarán muertas? Pues lo veremos a continuación. Los tejidos vegetales se pueden agrupar en diferentes maneras, pero es usual clasificarlos en dos categorías: tejidos vegetales indiferenciados y tejidos diferenciados o adultos. Los tejidos vegetales diferenciados tradicionalmente se agrupan además en tres sistemas: el de protección, el fundamental y el vascular. Vamos a centrarnos en los sistemas indiferenciados, también conocidos como meristemos, y en el sistema de protección.
Bien, los tejidos embrionarios o meristemos son grupos de células indiferenciadas responsables del crecimiento permanente de las plantas, debido a que tienen una alta capacidad de división celular. Estas células presentan las siguientes características. Son pequeñas, isodiamétricas, es decir, regulares, tienen una pared celular primaria delgada, poseen un núcleo grande, tienen una cantidad variable y poco numerosa de vacuolas. Las células meristemáticas además están densamente empaquetadas, sin dejar mucho espacio. El meristemo primario. El meristemo primario se origina en el embrión y son los responsables del crecimiento en longitud o primario de una planta. Hay dos principales, el apical, que está en el extremo del tallo, y el caulinar, que está al final de la raíz, que también es llamado apical radical. Los meristemos primarios comprenden la protodermis, que origina la epidermis, el procambium, que origina a los tejidos conductores primarios, llamados xilema y floema primarios, y el meristemo fundamental, que dará lugar al resto de los tejidos de la planta. Los meristemos secundarios. Estos son laterales, aparecen posteriormente en plantas que desarrollan el crecimiento secundario, como las gimnospermas y las dicotiledóneas. Estos meristemos son responsables del aumento de diámetro de tallos y raíces. Hay dos tipos de meristemos laterales también, el cambium vascular, que origina tejidos conductores, y el cambium suberoso o felógeno, que origina a la peridermis. Ambos meristemos se disponen como un cilindro continuo a lo largo del tallo o de la raíz. Es importante mencionar que estas células dentro del meristemo no pierden la capacidad de dividirse. Otras se diferencian formando, según su posición, las distintas células especializadas de la planta. Bueno, como dijimos antes, los grupos funcionales de un tejido se llaman sistemas de tejidos. Vamos a ver el sistema de protección. Lo constituyen tejidos que forman la capa externa de la planta, la cual le permite resistir a un medio ambiente variable y seco. Así controla la transpiración para la reducción y pérdida de agua y ayuda al intercambio de gases con el medio. Este sistema está formado por dos tejidos complejos, la epidermis y la peridermis. Las plantas monocotiledóneas crecen por actividad de meristemos primarios, es decir, en longitud, así que durante toda su vida encontrarán epidermis. Las plantas dicotiledóneas y gimnospermas, además del crecimiento primario, poseen meristemos secundarios, por lo que desarrollarán un aumento en grosor del tallo y raíces. Esto genera un reemplazo del epidermis por el tejido llamado peridermis. Bueno, y seguramente te han preguntado, o tal vez tú te has preguntado, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues bueno, como ya tocamos el punto, podemos hablar que saber sobre la diferenciación de los tejidos en los vegetales es importante para hacer la clonación vegetal. Y ahora te estarás preguntando, pues para hacer una clonación quizás tengo que ser un científico. Pues no es cierto. Todos podemos hacer clonación vegetal. La hacemos al sembrar, por ejemplo, una estaca o al crecer una mata de guineo. También se hace una clonación vegetal. Las plantas que tienen una gran capacidad para desdiferenciar a todas sus células son muy fáciles para plantar por estaca. Incluso hay algunas plantas que pueden crecer sembrando simplemente una hoja. ¿Has visto alguna? Pues puede ser que sí, te queda de tarea. También te quedará de tarea aprender más sobre el tema y por eso vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Veamos. ¿Qué nombres reciben los tejidos que dan origen a los tejidos adultos de las plantas? A. Tejidos diferenciados. B. Tejidos indiferenciados. Y C. Tejidos vegetales. Si respondiste tejidos indiferenciados, estás en lo correcto.
¿Qué tipo de crecimiento permiten los meristemos primarios en los tallos y las raíces? A. Crecimiento longitud. B. Crecimiento lateral. O C. Crecimiento celular. Si respondiste A. Crecimiento en longitud, estás nuevamente en lo correcto. ¿Cuáles son los tejidos que constituyen el sistema de tejidos protectores de las plantas? ¿El suber y la epidermis, los felógenos y la epidermis, o la epidermis y peridermis? Si respondiste epidermis y peridermis, lo has hecho muy bien. Bien. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra temática, pero esto es por esta vez. Vamos a seguir profundizando más adelante sobre los tejidos vegetales. Espero que te haya interesado y que también hayas aprendido. Por favor, mantén tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.